Me encontraba frente a la vieja casa de mi abuelo, una estructura de madera envejecida por el tiempo y las inclemencias del clima. La brisa invernal susurra entre las ramas de los árboles que rodean la propiedad, creando una sinfonía de crujidos y susurros. Mi abuelo solía ser un hombre misterioso, un ranchero retirado, que vivió sus últimos años aquí en soledad. Había fallecido recientemente y era mi deber encargarme de sus posesiones y decidir qué hacer con la casa, debido a que había sido mi herencia al leer con el juez sus últimas voluntades. Mi abuelo siempre tuvo una inclinación por lo sobrenatural, había recopilado una impresionante colección de artefactos antiguos, muchos de ellos relacionados con la cultura mexicana, pero había una pieza en particular, que siempre me había inquietado, una pintura de un charro maldito que colgaba en la sala de estar. La imagen era inquietantemente realista, con detalles tan vívidos que parecía que el charro podría salir de la pintura en cualquier momento. Cuando me encontraba en la casa, decidí acercarme a la pintura y observarla detenidamente. Se trataba de un charro montando un caballo negro, con una mirada fría y penetrante. Su sombrero de ala ancha oculta gran parte de su rostro, pero sus ojos parecían seguirme a donde quiera que miraba. La pintura había estado en la casa durante generaciones. Mi abuelo aseguraba que estaba maldita y algunos de mis familiares decían que aquel artefacto atribuía las desgracias familiares a la presencia en la casa. A medida que la noche cae y las sombras se alargaban, la atmósfera se volvía aún más inquietante. Decidí pasar la noche en la casa de mi abuelo, una que pronto lamentaría. Mientras me acurruco en una vieja butaca junto a la pintura, comienzo a escuchar un murmullo suave, como si alguien estuviera susurrando en mi oído. Me giré, pero no había nadie ahí. El frío se apoderaba de la habitación y la temperatura parecía descender rápidamente, y la pintura del charro maldito cobraba vida ante mis ojos. El caballo relinchaba y el charro sonreía de manera siniestra, revelando unos dientes afilados, y en ese momento intenté retroceder, pero mi cuerpo parecía estar paralizado. El charro se deslizaba fuera de la pintura, su figura espectral avanzaba hacia mí, su presencia era abrumadora y podía sentir la maldad emanando de él. En ese momento tomó mi brazo con una mano helada y susurró en mi oído en un dialecto que no comprendía. Aquella sensación era aterradora, como si estuviera sellando un pacto oscuro conmigo. La presencia del charro maldito se disipaba cada vez más hasta el punto de caer al suelo, exhausto y temblando. Aquella experiencia me ha dejado marcado para siempre. Después de lo sucedido, había decidido que no podía dejar esa pintura maldita en la casa de mi abuelo, así que con la firme determinación de deshacerme de ella, la saqué de la casa y la cargué en mi coche. Conduje hasta el bosque más cercano, un lugar solitario y lejano de cualquier civilización, donde creía que la pintura no podría causar más daño. Llegué al claro del bosque y bajé la pintura del coche. A pesar de su antigüedad y los numerosos intentos de mi abuelo de deshacerse de ella, la pintura seguía intacta. No tenía un rasguño y su presencia parecía aún más inquietante en medio del bosque oscuro. Con una mezcla de temor y determinación, saqué un encendedor de mi bolsillo y prendí fuego a la pintura. Las llamas comenzaron a consumirla rápidamente, pero no como yo lo esperaba. En lugar de reducirse a cenizas, la pintura del charro maldito resistió el fuego. Las llamas bailaban alrededor de la figura del charro, pero no le hacían daño. Era como si la pintura fuera inmune al fuego. Frustrado y asustado, intenté romper la pintura con una piedra, pero la piedra rebotó como si estuviera golpeando una superficie de acero. Era como si el charro estuviera protegido por una fuerza sobrenatural que no podía ser vencida. Agotado y desesperado, finalmente me rendí. No podía destruir la pintura y estaba claro que el charro maldito no iba a abandonarme tan fácilmente. A regañadientes, volví a cargar la pintura en mi coche y la devolví a la casa de mi abuelo, donde la colgué en la pared de la sala de estar, tal como la encontré. La pintura del charro maldito seguía intacta, como si mi intento de deshacerme de ella nunca hubiera ocurrido. Acepté la realidad de que la pintura y el charro eran una parte permanente de la casa y que no había forma de escapar de su influencia maldita.
Las noches en la casa de mi abuelo se volvieron más inquietantes que nunca, los susurros y murmullos se hicieron más fuertes y las pesadillas me acosaban constantemente. El charro maldito había regresado y estaba claro que no me permitiría olvidar su presencia ni su maldición. Mi abuelo tenía razón, algunos secretos oscuros y maldiciones son imposibles de deshacerse. La pintura del charro maldito permanecía en la casa, una sombra oscura que acechaba en las sombras, recordando constantemente que no podía escapar de su influencia maligna. Mi obsesión con la pintura se convirtió en una pesadilla constante. Todas las noches, cuando cerraba los ojos, el rostro siniestro del charro y su mirada penetrante aparecían en mis sueños. Y cada pesadilla era más aterradora que la anterior y me despertaba empapado en sudor, con el corazón latiendo con fuerza en mi pecho. Mi vida se convirtió en un ciclo interminable de buscar formas de deshacerme de la pintura. Pasaba horas investigando en bibliotecas y en línea, tratando de encontrar información sobre el origen de la pintura, su historia y cómo romper la maldición, pero cada intento era en vano. No encontré respuestas, solo historias vagas y supersticiones que no me llevaban a ninguna parte. Empecé a preguntarme si mi abuelo había vivido el mismo tormento toda su vida, había heredado la maldición de la pintura, como yo lo había hecho ahora. No podía evitar sentir compasión por él. Había vivido aquí solo, rodeado por la presencia del charro maldito durante años. La falta de sueño y la obsesión por la pintura comenzaron a afectar mi salud mental, perdí peso, mis ojeras se hicieron cada vez más profundas y empecé a tener alucinaciones durante el día, pues la pintura parecía seguirme a todas partes, como si su influencia se hubiera extendido más allá de la casa de mi abuelo. Decidí buscar ayuda profesional, consulté a psicólogos, pero ninguno de ellos pudo ofrecer una explicación lógica para lo que estaba experimentando. Algunos sugirieron que todo estaba en mi mente, una creación de mi propia obsesión, pero yo sabía que la pintura y el charro maldito eran reales y que su presencia era una amenaza constante. Desesperado, volví a la casa de mi abuelo en busca de respuestas, revolví sus viejos diarios y documentos en busca de pistas sobre la pintura, pero no encontré nada útil. En cambio, encontré entradas que hablaban de sus propios sueños y pesadillas con el charro, así como sus intentos infructuosos de deshacerse de la pintura. Fue entonces cuando entendí que mi abuelo había vivido el mismo tormento que yo, también había luchado por años contra la maldición de la pintura y al final había aceptado su presencia como una parte inmutable de su vida. Mi obsesión era su legado, una herencia que me había pasado sin querer. Decidí que no podía permitir que la maldición del charro maldito controlara mi vida. A pesar de las pesadillas y la obsesión, tenía que aprender a vivir con la pintura en la casa de mi abuelo. Tal vez, con el tiempo, podría encontrar la paz y la forma de romper la maldición, pero por ahora, la pintura y el charro maldito eran una parte inquebrantable de mi realidad. Mi obsesión por la pintura del charro maldito seguía sin cesar y la falta de respuestas me impulsó a emprender un viaje en busca del origen de la pintura. Después de investigar durante semanas, encontré pistas que sugerían que la pintura había pertenecido a un brujo en un pueblo vecino. Aunque la información era escasa y las historias variaban, decidí que era mi última esperanza para liberarme de la maldición. Me dirigí al pueblo en cuestión, un lugar remoto rodeado de misteriosas leyendas y un ambiente opresivo. Al llegar la gente me miró con recelo cuando mencioné la pintura del charro maldito. Parecía que nadie quería hablar del tema, como si temieran la simple mención de ese nombre. Finalmente, encontré a un anciano chamán del pueblo que estaba dispuesto a hablar. Su voz temblorosa y sus ojos inquietos me advirtieron sobre la peligrosa naturaleza de la pintura y el brujo al que había pertenecido. Según el chamán, el brujo había sido un practicante de la magia negra, con un conocimiento profundo de las artes oscuras y la pintura, que representaba a un demonio que lo acompañaba. Era una manifestación de su poder y maldad convertido en un charro. El chamán me advirtió que romper la maldición sería una tarea peligrosa y arriesgada, pero estaba dispuesto a ayudarme, debido a que ese cuadro había pasado por cientos de familias de aquel pueblo.
Incluso habían pensado que alguien ya había podido destruirlo porque llevaban años sin saber de él. El anciano me llevó a un antiguo altar en el bosque, donde se llevaban a cabo rituales sagrados para contrarrestar la magia negra. Durante horas, el chamán recitó cánticos y realizó ceremonias, mientras yo sostenía la pintura del charro maldito con manos temblorosas. A medida que el sol se ponía en el horizonte, la pintura comenzó a emitir una luz tenue y misteriosa. El chamán me advirtió que estábamos tocando las fibras más oscuras de la magia y que la pintura no se rendiría fácilmente. Juntos, enfrentamos la fuerza maligna del charro, luchando contra el poder oscuro que emanaba de la pintura. Finalmente, con un estallido de luz y un aullido angustioso, la pintura se partió en dos. El charro maldito desapareció en un remolino de humo y sombras. Estábamos exhaustos, pero habíamos tenido éxito y la maldición que había acosado a mi abuelo y a mí durante tanto tiempo parecía haberse disipado. Agradecido, regresé a la casa de mi abuelo, donde coloqué los restos de la pintura en una caja fuerte y la escondí en el ático. Por fin pude dormir en paz, sin las pesadillas ni la obsesión que habían dominado mi vida. Aunque había liberado a mi familia de la maldición del charro maldito, sabía que la batalla contra el mal nunca estaba completamente ganada. La pintura y su historia oscura seguirían siendo un oscuro recuerdo de lo que había enfrentado y siempre estaría vigilante, consciente de que el mal acechaba en las sombras, esperando una oportunidad para regresar. Relato anónimo.